Hola gente, ¿cómo están? Hoy va a ser otro día de lectura de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Quería dejarles hoy un pedacito de la Biblia. Hoy vamos a leer Génesis a partir del 32, pero les quería dejar un pedacito de algo que leí ayer y antes de ayer y tiene algo muy lindo. Y es que es Mateo 7, versículo 13 y 14. Y dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que encuentran. Pasa por un problema y ahí viene el mensaje. Puedo hablar contigo. Hay algo en ti, algo que transmite confianza, seguridad. Bueno, espero que les haya gustado ese pedacito de Mateo. Nada, todo lo que viene fácil se va. Lo que nos cuesta es algo que se hace duradero, que valoramos. Así que acuérdense de mí, entren por la puerta angosta, porque por la ancha, que es espaciosa, lleva el camino a la destrucción. Bueno, volvamos a Génesis a partir del 32. ¿Sí? Cualquier cosa me van escribiendo, si quieren que pare o lo que fuera, o quieren decirme algo o escribirme alguna reflexión. Me encantaría saberlo. Si quieren me pueden dejar una reflexión al final del vivo. Voy a intentar leer bastante. No más de 5 capítulos porque es un montón para cualquiera poder entenderlo. Es difícil. Solo habría que leer uno por día, pero bueno, quiero hacer un vivo bastante largo y que puedan disfrutar la Biblia, ¿sí? Bueno, Génesis 32. Jacob se puso en camino y a los ángeles de Dios se encontraron con él. Tan pronto como Jacob los vio, dijo: este es el campamento de Dios. Así que llamó a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob le envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, el territorio de Edom, y le dio esta orden: díganle esto a mi señor Esaú. Tu siervo Jacob ha dicho: he estado viviendo con Labán todo este tiempo, y he conseguido todos los burros y ovejas, así como siervos y siervas. Te envío este mensaje, mi señor, para darte la noticia y así ganarme tu favor. Tiempo después, los mensajeros regresaron a donde estaba Jacob y le dijeron: fuimos a donde tu hermano Esaú y ahora viene a tu encuentro con 400 hombres. Entonces Jacob sintió mucho miedo y angustia, así que dividió a sus gentes, sus rebaños, su ganado vacuno y sus camellos en 2 campamentos. Dijo: de esta manera, si Esaú ataca el primer campamento, el otro campamento puede escapar. Después Jacob oró: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú Jehová me has dicho: regresa a tu tierra y a donde están tus parientes, y yo te trataré bien. Yo no merezco el amor leal ni la fidelidad que me has mostrado a mí, tu siervo. Cuando crucé el Jordán solo tenía mi bastón, pero ahora tengo tanto que he llegado a formar 2 campamentos. Te suplico que me salves de las manos de mi hermano Esaú, pues
Tengo miedo de que venga y me ataque a mí, así como a los niños y a sus madres, porque tú has dicho, de veras te trataré bien y haré que tu descendencia sea como los granos de arena del mar, que son tan numerosos que no se pueden contar. Y pasó la noche allí. Luego, junto a algunos de los bienes para regalárselos a Esaú, su hermano, 200 hembras de las cabras, 20 machos de las cabras, 20 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 10 burras y 10 burros. Entonces les entregó a sus siervos un grupo de animales tras otro y les dijo, crucen delante de mí y mantengan cierta distancia entre cada grupo. Además le ordenó al que iba primero, si te encuentras con mi hermano Esaú y te pregunta, ¿de quién eres siervo y a dónde vas? ¿De quiénes son estos animales que van delante de ti? Entonces le debes contestar, de tu siervo Jacob. Esto es un regalo para ti, mi señor Esaú, y él mismo vienen detrás de nosotros. También les dio órdenes al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de cada grupo de animales. Les dijo, eso es lo que deben decirle a Esaú cuando se encuentren con él. También deben decirle, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, porque Jacob pensaba, si logro aplacarlo enviándole un regalo, entonces cuando yo lo vea quizás me reciba amablemente. Así que los siervos que llevaban el regalo cruzando delante de él, y él se quedó a pasar la noche en el campamento. Pero Jacob se levantó más tarde esa misma noche, tomó a sus esposas, a sus 2 esposas, sus 2 siervas, sus 11 hijos, cruzó las aguas del Jacob por la parte menos profunda. De este modo los llevó al otro lado del río y también llevó todos los demás que tenía. Finalmente, cuando Jacob se quedó solo, un hombre se puso a luchar con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre vio que no lograba vencer a Jacob, entonces le tocó la cavidad de la cadera. Así que Jacob se le dislocó la cadera mientras luchaba con él. Después él dijo, suéltame, porque ya está amaneciendo. Pero Jacob le respondió, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces él le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le contestó, Jacob. Ya no te llamarás Jacob, dijo él, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres y por fin has vencido. Por su parte, Jacob le dijo, por favor, dime tu nombre. Pero él contestó, ¿para qué quieres saber mi nombre? Entonces lo bendijo allí mismo. Así que Jacob llamó Peniel a ese lugar, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y aún así conservo la vida. Hola Michael, usuaria 2024, Lauti, Carola, bienvenidos. Aguarden un segundito. Ahora seguimos. Bien, vamos por el versículo 31. Pues bien, él estaba pasando por Penuel cuando salía el sol e iba cojeando debido a su cadera. Por eso, hasta el día de hoy, los descendientes de Israel no tienen la costumbre de comerse el tendón del muslo, que está en la cavidad de la articulación de la cadera, porque fue en ese tendón del muslo donde aquel hombre tocó a Jacob. Capítulo 33. Cuando Jacob levantó la vista, vio que Esaú venía con 400 hombres. Así que repartió a los niños entre Lea y Raquel y sus 2 siervas. Puso a las siervas con sus hijos en primer lugar, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se adelantó a todos y a medida que se iba acercando a su hermano,
se inclinó hasta el suelo 7 veces. Pero Esaú fue corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó, y los dos se echaron a llorar. Cuando Esaú levantó la vista, vio a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Jacob le contestó: son los hijos con los que Dios ha bendecido a tu siervo. Enseguida se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Y también se acercaron Lea y sus hijos y se inclinaron. Finalmente se acercó José y Raquel y se inclinaron. Esaú le preguntó a Jacob: ¿por qué enviaste toda esta caravana con la que me he encontrado? Y él le respondió: para ganarme tu favor, mi señor. Entonces Esaú le dijo: yo ya tengo muchísimos bienes, hermano mío, esto es tuyo, quédatelo. Pero Jacob le dijo: no, si me he ganado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte, porque lo traje para poder ver tu rostro. He visto tu rostro y ha sido como ver el rostro de Dios, pues me has recibido con gusto. Por favor, acepta este regalo que te he traído, porque Dios me ha bendecido y tengo todo lo que necesito. Y siguió insistiéndole hasta que Esaú lo aceptó. Más tarde Esaú le dijo: vamos, pongámonos en camino, yo iré guiándote. Pero Jacob le respondió: mi señor sabe que los niños son frágiles. También sabe que tengo ovejas y vacas con crías. Si en un día apuramos demasiado los animales, todos morirán. Por favor, mi señor, vete delante de tu siervo. Yo haré el viaje más despacio, el paso del ganado y de los niños hasta que encuentre con mi señor en Seir. Entonces Esaú le dijo: al menos permíteme dejarte parte de mi gente. Pero Jacob le contestó: ¿para qué vas a hacer eso? Si con tener el favor de mi señor me basta. Así que ese día Esaú salió de regreso a Seir. Y Jacob salió hacia Sucot. Allí se hizo una casa y preparó refugio para su manada. Por eso llamó Sucot a aquel lugar. Jacob siguió su viaje desde Padán Aram y llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que esta es en la tierra de Canaán, y estableció su campamento cerca de la ciudad. Después pagó 100 piezas de dinero por una parte del campo donde había colocado su tienda. Le compró esa parte a los hijos de Hamor, que era padre de Siquem. Allí construyó un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Capítulo 34. Ahora bien, Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, solía ir a visitar a las muchachas del lugar. Un día la vio Siquem, que era hijo de Hamor el Hebeo, uno de los jefes del lugar. Entonces se la llevó, se acostó con ella y la violó. Y él quedó cautivo por Dina, la hija de Jacob. Se enamoró de la joven y trató de conquistarla. Al final, Siquem le dijo a Hamor, su padre: consígueme a esta joven para que sea mi esposa. Cuando Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hijo Dina, sus hijos estaban en el campo con el ganado, así que Jacob decidió no decir nada hasta que ellos regresaran. Más tarde, el padre de Siquem, Hamor, fue a hablar con Jacob. Pero los hijos de Jacob se enteraron y regresaron enseguida del campo. Estaban ofendidos y muy enojados, porque Siquem había deshonrado a Israel al acostarse con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse. Hamor habló con ellos y les dijo: mi hijo Siquem desea a su hija. Por favor, dénsela por esposa. Unamos nuestras familias con alianzas matrimoniales. Denos a sus hijas y tomen a nuestras hijas para ustedes.
pueden vivir con nosotros y tendrán toda nuestra tierra a su disposición. Quédense, hagan negocios aquí y establezcanse en esta tierra. Entonces Siquem les dijo al padre y a los hermanos de ella: con tal de tener su aprobación, les daré lo que me pidan. Pueden pedirme un dote altísimo por la novia y un generoso regalo. Estoy dispuesto a darle cualquier cosa, pero por favor, denme a la joven por esposa. Pero los hijos de Jacob decidieron engañar a Siquem y a su padre Hamor, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Así que ellos respondieron: no podemos hacer algo así. No podemos darle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque es una deshonra para nosotros. Solo podríamos hacerlo con una condición: que ustedes sean como nosotros y circunciden a todos sus varones. Después le daremos a nuestras hijas y tomaremos a sus hijas para nosotros. Viviremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no circuncidan, entonces tendremos a nuestra hija y no iremos. A Hamor y su hijo Siquem les pareció bien lo que pedían, y el joven se apresuró a hacer lo que pedían, porque de veras le gustaba la hija de Jacob. Además, él era el más respetable de toda la casa de su padre. Así que Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y le dijeron a los hombres de su ciudad: estos hombres quieren seguir viviendo en paz con nosotros. Déjennos que se queden en nuestra tierra y que hagan negocios aquí. A fin de cuentas, hay suficiente tierra para ellos. Nosotros podremos casarnos con sus hijas y darles nuestras hijas a ellos. Perdón. Suena la alarma para levantarme. Hola, Giendita, Mariano, Daniel, Robin, Eudi, Santiago. Bienvenidos. Solo han puesto una condición: que todos nuestros varones se circunciden como ellos están circuncidados. Solamente así aceptarán a quedarse a vivir con nosotros para formar un solo pueblo. ¿No creen que entonces todos sus bienes, sus riquezas y sus animales serán nuestros? Pues hagamos lo que nos piden, que se queden a vivir con nosotros. Entonces todos los que salían por la puerta de la ciudad les hicieron caso a Hamor y su hijo Siquem, y todos los varones, todos los que salían por la puerta de la ciudad se circuncidaron. Pero al tercer día, cuando los hombres todavía estaban adoloridos, Simeón y Levi, los dos hijos de Jacob, que eran hermanos de Dina, tomaron una espada cada uno y fueron a la ciudad. Y allí, sin que nadie se lo esperara, mataron a todos los varones. Mataron a espada a Hamor y a su hijo Siquem. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Los demás hijos de Jacob llegaron, vieron a los hombres muertos y saquearon la ciudad por haber deshonrado a su hermana. Se llevaron sus rebaños, su ganado vacuno, sus burros y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se apoderaron de sus bienes, se llevaron cautivos a sus niñitos y a sus mujeres y saquearon sus casas. Al enterarse, Jacob les dijo a Simeón y a Levi: me han causado un gran problema. Por su culpa me aborrecerán los habitantes del país, los cananeos y los pericitas. Nosotros somos pocos. Seguro que ellos se unirán para atacarme y acabarán conmigo y con toda mi casa. Pero ellos contestaron: ¿acaso íbamos a dejar que trataran a nuestra hermana como una prostituta? 35. Después Dios le dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel y quédate allí. Y tienes que hacerle allí un altar a Dios verdadero, quien se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú.
Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él: desháganse de los dioses extranjeros que tengan, límpiense y cámbiense de ropa, pongámonos en camino y subamos a Betel. Allí le haré un altar al Dios verdadero, quien contestó mis súplicas en el día de angustia, y quien ha estado conmigo donde quiera que he ido. Así que ellos le dijeron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían y los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob lo enterró, todo debajo del árbol grande que estaba cerca de Siquem. Cuando reanudaron su viaje, el terror de Dios se apoderó de la ciudad de los alrededores, de modo que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Tiempo después, Jacob llegó con toda su gente a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán. Allí construyó un altar y llamó al lugar el Betel, porque cuando estaba huyendo de su hermano, allí se le había dado a conocer el Dios verdadero. Aguardar un segundito. Hola Tony, hola Ani, Franco, bienvenido. Bueno, llega a Betel, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Allí construyó un altar y llamó el lugar el Betel, porque cuando estaba huyendo de su hermano, allí se le había dado a conocer el Dios verdadero. Más tarde murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue enterrado debajo de un roble, al pie de la colina donde estaba Betel. Por eso él llamó Alon Bakut a este árbol. Mientras Jacob seguía su viaje desde el Padam Aram, Dios se volvió a aparecer y lo bendijo. Entonces Dios le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así que empezó a llamarlo Israel. Dios también le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y multiplícate. Llegarás a ser padre de naciones, de un gran grupo de naciones, y entre tus descendientes habrán reyes. La tierra que les he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y también se la daré a tus descendientes. Entonces Dios dejó a Jacob y subió del lugar en el que había hablado con él. Y Jacob levantó una columna de piedra en el lugar donde Dios había hablado con él. Derramó una ofrenda líquida sobre ella y le echó aceite encima. Jacob siguió llamándole Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel. Ahora bien, cuando todavía lejos de Efrat, Raquel empezó a dar a luz y el parto se le complicó. Cuando más difícil se le estaba haciendo dar a luz, la partera le dijo: no tengas miedo, porque también tendrás a esta niña. Pero Raquel se estaba muriendo, y justo antes de que la vida se le escapara, lo llamó Ben-Oni. Sin embargo, su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrado en el camino de Efrat, es decir, Belén. Jacob se levantó una columna sobre la tumba de ella. Esta, la columna de la tumba de Raquel hasta el día de hoy. Después Israel se fue de allí y colocó su tienda más allá de la torre de Eder. Mientras Israel vivía en aquella tierra, un día Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Al final, Jacob tuvo 12 hijos. Con Lea tuvo a su primogénito Rubén, y también a Simeón, a Levi, a Judá, a Isaacar y a Zebullón. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín.
Con Bilhá, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Silpa, la sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Estos son los hijos de Jacob que él tuvo en Padán Aram. Tiempo después, Jacob llegó a donde estaba su padre Isaac. Llegó a Mamre, en el área de Kirjat Arba, es decir, Hebrón, donde Abraham y también Isaac habían vivido como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Entonces dio su último respiro y murió. Fue reunido con su pueblo, satisfecho tras una larga vida. Sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Me encanta que cada vez haya un poquito más de gente. La verdad y que se queden, me encanta. Muchísimas gracias, bendiciones. Bueno, vamos por el capítulo 36 del Génesis. ¿Sí? Sigo leyendo. Esta es la historia de Esaú, es decir, Edom. Esaú se casó con mujeres de Canaán. Se casó con Adá, hija de Elondi elitita, y con Oholibama, hija de Aná, y nieta de Zibeón el hebeo. También se casó con Basemat, hija de Ismael, y hermana de Nebayot. Con Adá, Esaú tuvo un hijo llamado Elifaz. Con Basemat tuvo un hijo llamado Reuel, y con Oholibamá tuvo a Jeús, Jalán y Coré. Y estos fueron los hijos de Esaú que él tuvo en la tierra de Canaán. Después Esaú se fue a otra tierra a cierta distancia de su hermano Jacob y se llevó a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas, y todos los miembros de su casa, así como el ganado y los demás animales y todas las riquezas que había acumulado en la tierra de Canaán. Como los dos habían acumulado muchos bienes, ya no podían vivir juntos. Tenían tantos animales que la tierra donde habían estado viviendo ya no daba abasto para mantenerlos. Así que Esaú se mudó a la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Esta es la historia de Esaú, el padre de los edomitas, que viven en la región montañosa de Seir. Los nombres de los hijos de Esaú son Elifaz, el hijo de Adá, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, otra esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temás, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Y Elifaz, hijo de Esaú, tuvo una concubina llamada Timma. Con el tiempo ella le dio a Elifaz un hijo llamado Amalek. Estos fueron los hijos de Adá, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Será, Samá y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Y Oholibamá, hija de Ana, nieta de Zibeón y esposa de Esaú, le dio a Esaú estos hijos: Jeús, Jalam y Coré. Los jeques que salieron de los hijos de Esaú son los siguientes: Elifaz, el primer hijo de Esaú, salieron el jeque Temán, el jeque Omar, el jeque Sefo, el jeque Kenaz, el jeque Coré, el jeque Gatam y el jeque Amalek. Estos fueron los jeques de la familia de Elifaz en la tierra de Edom. Fueron los hijos de Adá. De Reuel, hijo de Esaú, salieron el jeque Nahat, el jeque Será, el jeque Samá y el jeque Misá. Estos fueron los jeques de la familia de Reuel en la zona de Edom. Fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Por último, de Oholibamá, esposa de Esaú, salieron el jeque Seú, el jeque Jalam y el jeque Coré. Estos fueron jeques que salieron de Oholibamá, hija de Aná y esposa de Esaú. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y los jeques que salieron de ellos. Los hijos de Seir, el horneo, los habitantes del país, fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jeques de los Oreos, los hijos de Seir en la tierra de Edom.
Los hijos de Lotán fueron Ori, Emam. Timna era hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebad, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Ashá y Ana. Esta es Ana que encontró aguas termales en el desierto mientras estaban cuidando de los burros de sus padres Sibeón. Ana tuvo un hijo llamado Disón y una hija llamada Oholibamá. Los hijos de Disón fueron Emdan, Esban, Itran y Kenan. Los hijos de Ser fueron Bilhán, Saabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Entonces fueron los jeques de los Oreos, el jeque Lotán, el jeque Sobal, el jeque Sibeón, el jeque Aná, el jeque Disón, el jeque Ser, el jeque Disán. Estos fueron los jeques de los Oreos que había en la tierra de Seir. Ahora bien, los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que los israelitas tuvieron un rey son los siguientes. Bela, hijo de Beor, reino de Edom, y su ciudad se llamaba Dinabá. Cuando Bela murió, reino de su lugar Jobab, hijo de Será de Bosra. Cuando Jobab murió, reino de su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Cuando Usam murió, reino de su lugar Hadad, hijo de Bedad, y su ciudad se llamaba Abid. Él venció a los medianitas en el territorio de Moab. Cuando Hadad murió y su reino en su lugar Samla de Masreká. Cuando Samla murió, reino de su lugar Saúl de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reino de su lugar Baal Anán, hijo de Acbor. Cuando Balán Anán, hijo de Acbor, murió, reino en su lugar Adar. Su ciudad se llamaba Pau y su esposa se llamaba Mejatebel, hija de Matred, hija de Masab. Así que los jeques que descendieron de Saúl ordenaron por familias y por regiones según sus nombres. Fueron el jeque Timma, el jeque Alba, el jeque Getet, el jeque Olibama. El jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temás, el jeque Mibsar, el jeque Magdiel y el jeque Irán. Estos fueron los jeques de Edom ordenados por las regiones que ocuparon en sus tierras. Este es Esaú, el padre de los edomitas. Hola gente, bienvenido Pablo de Caigoros, Antonella. Bien, vamos por el capítulo 37 del Génesis. Ahora bien, Jacob siguió viviendo en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Esta es la historia de Jacob. Cuando su hijo José tenía 17 años, el muchacho cuidaba los rebaños con los hijos de Bilhá y de Silpa, las esposas de su padre. Y un día José le dio a su padre un mal informe de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus demás hijos, porque era el hijo de su vejez. Y él mandó hacerle una túnica especial. Cuando los hermanos de José vieron que su padre lo quería más que a todos ellos, empezaron a odiarlo. De hecho, no podían hablarle amablemente. Una vez, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y eso hizo que lo odiaran todavía más. Él les dijo: por favor, escuchen el sueño que tuve. Estábamos amarrando gavillas de grano en medio del campo, y entonces mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Luego sus gavillas se pusieron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le dijeron: ¿acaso vas a ser rey sobre nosotros y nos vas a gobernar? Así pues, los sueños de José y sus palabras hicieron que ellos lo odiaran todavía más. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos.
les dijo: he tenido otro sueño, pero esta vez se inclinaban ante mí el sol, la luna y 11 estrellas. Se lo conté a su padre y a sus hermanos. Entonces su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué significa este sueño tuyo? ¿De veras vendremos tu madre, tus hermanos y yo a inclinarnos hasta el suelo delante de ti? Y sus hermanos se pusieron celosos de José, pero su padre se quedó pensando en lo que él le había dicho. Un día sus hermanos llevaron a pastar el rebaño de su padre cerca de Siquem. Más tarde Israel le dijo a José: tus hermanos están pastoreando los rebaños cerca de Siquem, ¿verdad? Ven, que quiero mandarte a donde están ellos. Aguarden un segundito, que YouTube me puso propaganda. Y José le respondió: aquí estoy para lo que mandes. Así que su padre le dijo: por favor, ve a ver si tus hermanos están bien. Fíjate en cómo está el rebaño y regresa para informarme. Entonces lo mandó del valle de Hebrón a Siquem. Más tarde un hombre se encontró a José dando vueltas en el campo y le preguntó: ¿qué buscas? José le dijo: busco a mis hermanos. Dime, por favor, ¿dónde están pastoreando ellos los rebaños? Y el hombre le contestó: se fueron de aquí. Oí que dijeron: vámonos a Dotán. Así que José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Pero antes de que él llegara donde estaban sus hermanos, ellos lo vieron venir a lo lejos y se pusieron a tramar cómo matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene ese soñador. Vengan, vamos a matarlo y a echarlo de una de las cisternas. Luego diremos que una fiera lo devoró. Ya veremos en qué terminan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó esto, intentó librarlo de ellos. Les dijo: no le quitemos la vida. Rubén añadió: no derramen sangre, échenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le hagan daño. Y es que él quería liberarlo de ellos para devolvérselo a su padre. Así que tan pronto como José llegó, sus hermanos le quitaron la túnica especial que llevaba puesta. Entonces lo agarraron y lo echaron en la cisterna. De ese momento no había agua en la cisterna, estaba vacía. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron que venía una caravana. Era ismaelitas que bajaban de Galad hacia Egipto. Sus camellos iban cargados de ladaño, bálsamo y corteza resinosa. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿y qué ganamos matando a nuestro hermano y manteniendo su muerte en secreto? Vamos a vendérselo a los ismaelitas y no le hagamos daño nosotros. Después de todo, él es nuestro hermano y somos de la misma sangre. Así que ellos escucharon a su hermano. Y cuando los mercaderes medianitas pasaron por allí, los hermanos de José le sacaron de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, de modo que aquellos hombres se llevaron a José a Egipto. Más tarde, Rubén volvió a la cisterna y al ver que José ya no estaba allí, se rasgó la ropa. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y gritó: «El muchacho ya no está. ¿Y ahora qué voy a hacer yo?». Entonces agarraron la túnica de José, mataron a un macho de las cabras y mojaron la túnica en la sangre. Después le enviaron a su padre esa túnica especial y dijeron: «Encontramos esto. Por favor, comprueba si es la túnica de tu hijo o no». Después de revisarla, él gritó: «Es la túnica de mi hijo. Una fiera se lo habrá devorado. De seguro José ha sido despedazado». Entonces José rasgó la ropa, se puso tela de saco alrededor de la cintura y estuvo de duelo por un hijo durante muchos días.
Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no se dejaba consolar. Más bien decía: seguiré de duelo por mi hijo hasta que baje a la tumba. Y el padre de José siguió llorando por él. Pues bien, los madianitas lo vendieron en Egipto. Se lo vendieron a Potifar, jefe de la guardia del faraón y funcionario de la corte. Por ese entonces Judá dejó a sus hermanos y colocó su tienda cerca de un hombre adulamita llamado Hirá. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa, con la que se casó y tuvo relaciones. Entonces ella quedó embarazada. Más tarde dio a luz un hijo y él lo llamó De nuevo quedó embarazada y tuvo un niño al que llamó Onán. Y volvió a dar a luz un hijo y lo llamó Selá. Él estaba en Aksib cuando ella tuvo este hijo. Con el tiempo, Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Pero a Jehová le desagradaba la conducta de el hijo mayor de Judá, así que Jehová le dio muerte. En vista de eso, Judá le dijo a Onán: cásate con la esposa de tu hermano y cumple con el matrimonio de cuñado. Ten relaciones con ella para darle descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que esa descendencia no se consideraría suya, así que cuando tenía relaciones con la esposa de su hermano, derramaba su semen en el suelo para no darle descendencia a su hermano. Pero lo que hacía estaba mal a los ojos de Jehová, por lo tanto a él también le dio muerte. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: quédate en la casa de tu padre y mantente viuda hasta que mi hijo Selá sea mayor. Y sé que pensaba: no sea que él también muera como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Con el tiempo murió la esposa de Judá, que era hija de Súa. Cuando Judá terminó el periodo de duelo, fue con su amigo Hirá el adulamita, a donde estaban los esquiladores de ovejas de Timná. Entonces alguien le dijo a Tamar: tu suegro está subiendo a Timná para esquilar sus ovejas. Así que ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió el rostro, se puso un chal y se sentó en la entrada de Naim, que está en el camino que va a Timná. Hizo esto porque veía que Selá ya era mayor y todavía no la habían casado con él. Cuando Judá la vio, enseguida pensó que era una prostituta, porque Tamar se había cubierto el rostro, de modo que se apartó del camino, fue hacia ella, y como no sabía que era su nuera, le pidió: déjame tener relaciones contigo, por favor. Ella le respondió: ¿qué me darás a cambio de tener relaciones conmigo? Te enviaré un cabrito de mi rebaño, dijo él. Pero ella le contestó: ¿me dejarás alguna garantía hasta que me lo envíes? Él preguntó: ¿qué quieres que te deje como garantía? Entonces ella le dijo: tu anillo de sellar, con su cordón y la vara que tienes en la mano. Así que él se los dio. Tuvo relaciones con Tamar y la dejó embarazada. Después ella se levantó y se fue. Se quitó el chal y se vistió con su ropa de viuda. Judá envió a sus amigos, el adulamita, para que llevara el cabrito y recuperara la garantía que le había dejado a la mujer, pero éste no la encontró. Así que les preguntó a los hombres del lugar: ¿dónde está aquella prostituta del templo que estaba en Naim junto al camino? Pero ellos le dijeron: aquí nunca había habido una prostituta del templo. Al final, él regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la encontré.
Es más, los hombres del lugar me dijeron, aquí nunca ha habido una prostituta de templo. Así que Judá le dijo que se quede con las cosas, no sea que se burlen de nosotros. En cualquier caso, yo le envié el cabrito a ella, pero tú no lo encontraste. Unos 3 meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha prostituido, y por haberse prostituido ahora está embarazada. Entonces Judá dijo, llévenla afuera y que la quemen. Mientras la iban llevando afuera, ella le envió este mensaje a su suegro. El hombre del que estoy embarazada es el dueño de estas cosas. Y añadió, por favor, comprueba de quién son este anillo de sellar, este cordón y esta vara. Judá examinó las cosas y dijo, ella es más justa que yo, porque yo no la entregué a mi hijo Selá. Después de aquello no volvió a tener relaciones sexuales con ella. Pues bien, cuando a ella le llegó el momento de dar a luz, resultó que tenía gemelos en su vientre. Mientras ella daba a luz, uno de ellos sacó la mano. Enseguida la partera agarró un hilo rojo, escarlata, se lo ató en la mano y dijo, este salió primero. Pero él volvió a meter la mano y su hermano fue el que salió. Así que la partera exclamó, ¿qué desgarro hiciste? Por eso lo llamaron Pérez. Y después salió su hermano, que tenía el hilo rojo escarlata atado a la mano. A él lo llamaron Será. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Esto fue todo por hoy. ¿Sí? Leímos 6 capítulos. 6 capítulos para cualquier persona es un montonazo. Para poder entender, para poder ver cada cosa que va pasando y cómo estas relaciones son manejadas o llevadas por la voluntad de Dios. ¿Sí? Que tengan un lindo día, un muy, muy lindo día. Cuídense, obren en el bien. Los amo. Bye. Hasta luego.